Bienvenidos a este nuevo tema. Vamos a hablar sobre las migraciones y la situación de los migrantes centroamericanos y cómo a partir de la globalización se ha venido incrementando incluso este fenómeno de las migraciones a nivel regional e incluso a nivel mundial. Pero vamos a hacer énfasis en la situación pues que existe en los países centroamericanos. Para comenzar, podemos hablar un poco sobre la globalización. Y cómo, a pesar que la globalización ha hecho que nuestro mundo sea un mundo más unitario, ha roto barreras, ha acercado a muchos procesos durante este tiempo, a su vez ha sido un proceso en donde ha desgarrado también ciertos elementos o ha separado el acceso de algunos o de muchos, ¿verdad?, a las realidades o a los bienes y servicios, por lo que ha creado diferentes brechas que separan, por ejemplo, a ricos de pobres, a los de la zona urbana con los de la zona rural, a hombres y mujeres, ha separado países incluso, adultos, niños y a personas de diferentes etnias. Asimismo, el proceso de globalización ha promovido una concentración asombrosa del poder en pocas manos o aquellos que son más favorecidos y ha derivado en la falta de condiciones óptimas para los más pobres. Este fenómeno de la globalización ha permitido también más movilidad poblacional. En el 2017, el número de migrantes internacionales o personas que residen en un país distinto al de su nacimiento alcanzó los 258 millones en todo el mundo frente a los 244 millones de 2015. Ustedes en su libro van a encontrar datos del 2015 hacia atrás, pues este dato es del 2017, dado por las Naciones Unidas, y podemos encontrar un panorama un poco más cercano a nuestra realidad. En ese mismo año, pues cambia Asia a ser el país con mayor población de migrantes internacionales, porque en el 2015 era Europa. Entonces, para el 2017 cambia ese lugar, ese puesto, le corresponde a Asia con el 31% de la población, seguido por Europa con el 30%, en el continente americano el 26%, en África el 10% y en Oceanía solamente el 3%. Y por acá tienen una imagen donde más o menos les explica cómo se divide la población de migrantes internacionales a nivel mundial. 258 millones de migrantes internacionales, de los cuales 124,8 millones son mujeres, 36,1 millones son niños, 25,4 millones refugiados registrados, es decir, que aparecen, ¿verdad?, en los papeles gubernamentales, 4,8 millones son estudiantes internacionales y 150,3 millones trabajadores migrantes alrededor del mundo. Esto según los datos de Migración Mundial del 2008 dados por las Naciones Unidas a través de sus agencias de los refugiados, a través de la Organización Internacional del Trabajo, de la UNESCO y entre otras divisiones o áreas que se encargan del estudio de los migrantes. En primera instancia vamos a evaluar qué factores son los que influyen en las migraciones. Y tenemos por acá el primero que tiene que ver con la aplicación de planes de ajuste estructural y de las políticas neoliberales. Un plan de ajuste estructural, como ya lo habíamos hablado en el periodo pasado, está estrechamente relacionado con los cambios que debe existir en la economía y en la estructura de un país, especialmente pues, en el área económica, para poder implementar nuevas políticas de alcance neoliberal. Por ejemplo, el recorte del gasto público, la devaluación de la moneda, las privatizaciones, las diferentes crisis y aumento de la pobreza, especialmente en los países del sur. Al haber un aumento incluso en estas políticas, al haber más privatizaciones y al devaluarse el costo de la moneda, aumenta significativamente la pobreza y el número de personas que viven en esta condición en los países subdesarrollados. El siguiente factor es el deterioro del medio ambiente.
los países más pobres son los que sufren mayor explotación de recursos. Recordemos que las grandes empresas o los países más ricos se acercan a los más pobres para poder obtener los recursos que hay en ellos. Si se acaban los recursos naturales o se deteriora el medio ambiente, también se perpetúa la pobreza. ¿Por qué? Porque obviamente ya no tiene el país más pobre o el país tercermundista, ya no tiene recursos para poder salir adelante y subsistir. Al ser países pobres, su principal fuente de ingreso proviene de los recursos naturales. Por lo tanto, hay que explotarlos para poder obtener el mínimo para poder seguir sobreviviendo. Pero al deteriorar el medio ambiente y al acabarse los recursos naturales, volvemos a caer en una situación en donde ya no pueden seguirse abasteciendo y seguimos cayendo en la pobreza. Por eso se habla de un círculo en donde la pobreza me lleva al deterioro ambiental para poder subsistir, pero ese mismo deterioro ambiental me lleva de nuevo a la pobreza porque ya no tengo, si me acabo los recursos, ya no voy a tener de qué manera salir adelante y superar esa condición de pobreza que hay. Posteriormente tenemos la crisis de la agricultura del tercer mundo. Definitivamente la actividad primaria de la agricultura o del sector primario de la agricultura ha disminuido y ha ido decreciendo. Por lo tanto, muchas personas han decidido migrar y salir del campo e irse a la ciudad. ¿Por qué? Porque en las ciudades hay mayores fuentes de ingresos. Esto unido a los procesos de industrialización, al intercambio de bienes, servicios, actividades comerciales, todas aquellas actividades económicas alternas a la agricultura. Aproximadamente se estima que en el 2025 el 57% de la población vivirá en las ciudades a nivel mundial, ¿verdad? Los diferentes países que son considerados como países del tercer mundo, el 57% de la población de estos países va a vivir en las ciudades. La existencia en la actualidad de conflictos bélicos, de enfrentamientos y de guerras también influye en el desplazamiento o el abandono de sus hogares para muchas personas. Existe un fenómeno conocido como desplazamiento forzoso que obliga a las personas a abandonar su lugar de origen para poder convertirse en lo que conocemos como refugiados. Para el 2015, 65 millones de personas habían huido de su lugar de origen. Específicamente, 24 personas por minuto estaban en condición de huir de sus determinados territorios. Para el 2019, según datos de las Naciones Unidas en el portal de migración, encontramos que las personas que más han abandonado sus territorios o el mayor número de refugiados son de nacionalidad siria, afgana o que pertenecen a Sudán del Sur, mientras que los países que más reciben refugiados para el 2009 teníamos a Turquía, Uganda y Pakistán. En la parte inferior de la presentación hay un enlace que yo también se los voy a compartir en el material para que ustedes puedan entrar a ese portal y ver el mapa interactivo en donde pues les va dando las cantidades y los índices de personas refugiadas. Tenemos también el fenómeno de el turismo y los medios de comunicación de masa. Definitivamente la influencia de los medios de comunicación nos muestran un estilo de vida diferente al que tenemos en nuestros territorios, en nuestros países, y esto hace que llame nuestra atención y querer conocer realmente cómo es ese estilo de vida. Asimismo, estamos rodeados de la influencia de Hollywood, de Estados Unidos, de las películas, de las revistas, de la publicidad y la cultura del consumismo. Al ver este modelo o este estilo de vida evidente en otros países o en otras naciones, pues nosotros tratamos o queremos imitar esos estilos de vida o incluso vivir ese estilo de vida. Tanto así
que nos muestran, por ejemplo, el ideal del sueño americano y entonces vamos y buscamos ese sueño americano, abandonando nuestros hogares, nuestras familias. Asimismo, los medios de transporte han sufrido un descenso en sus precios, por lo que es mucho más barato que antes y mucho más fácil y rápido que antes el movilizarnos de un lugar a otro, incluso de manera internacional. Tenemos el siguiente elemento que son las redes migratorias y esto hace referencia a cómo las personas, por ejemplo, son parte de un lugar o están en un lugar, pero también tienen raíces y comunicación con personas de otro territorio o de otra nacionalidad. Y surgen los que conocemos como transmigrantes, es decir, soy de aquí y soy de allá. Esto es muy común en las personas que han abandonado su país a muy temprana edad, muy jóvenes, que se consideran salvadoreños, por ejemplo, pero también se consideran canadienses, se consideran estadounidenses, se consideran italianos, sienten el apego en los dos territorios o por parte de las dos raíces. Algunos salvadoreños que se van del país, por ejemplo, mantienen lazos con sus familiares. Eso les permite tener una red migratoria. Y asimismo tenemos el fenómeno de aquellas personas que hacen migraciones múltiples o pluridireccionales por motivos laborales, que no es una migración definitiva para establecerse en otro país, sino que es un movimiento nada más de manera temporal que va y viene generalmente pues por cuestiones de comercio, trabajo, etcétera, etcétera. Otro factor que encontramos son los cambios en los países receptores y su demanda de mano de obra. En los países que reciben migrantes hay una división bastante marcada del trabajo, por lo que podemos encontrar personas en desempleo o podemos encontrar personas en subempleo, aquellos que llegan, por ejemplo, con un título universitario de su país de origen, pero en el nuevo país no trabajan o no ejercen esa profesión que tenían en sus países de origen, por lo que también podemos hablar de empleos temporales o esporádicos, cuando piden personas para los tiempos de cosechas, siembras, agriculturas en estos otros países, ¿verdad? También tenemos un fenómeno conocido como la economía sumergida. La economía sumergida, y ustedes pueden ver ahí en la imagen, de manera ejemplificada qué es la economía sumergida, y es obviamente aquella que está al margen de la ley, por ejemplo, que no tributa o que no paga impuestos porque pues no aparecen registrados. Esto es un ejemplo de un reflejo, por ejemplo, de trabajos domésticos, ¿sí? Las personas que realizan trabajos domésticos pues no cotizan al seguro, no tienen algunas prestaciones, los agricultores también, los vendedores informales, porque la economía sumergida puede ser informal, como lo de los trabajadores domésticos, la agricultura, los vendedores, y también la economía sumergida puede ser ilegal. Aquellas actividades como la prostitución, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera, que de alguna manera generan, y son una actividad económica, generan dinero, pero pues no es algo registrado ni algo de lo que lleve un control tributario.